Y luego tendríamos este desarrollo de estos primeros monasterios, de esta vida cenobítica, que va a llegar a lo que sería Occidente, la zona de Occidente, ¿no? Es decir, de Oriente se va a ir difundiendo y lo vamos a tener en Monte Cassino, en donde, que es una localidad en Italia, en la cima en la parte más alta se instala. Esta es una reconstrucción que se hizo porque fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, entonces él se consolida en Monte Cassino la orden benedictina, o sea, San Benito de Nurcia en el siglo V funda estas comunidades de monjes y plantea, organiza, propone, podríamos decir, ya no ermitas individuales, sino que vivan en un mismo espacio en donde la base de la planta de un monasterio va a ser el claustro. Si ustedes observan en esa recreación, van a observar un patio central alrededor del cual va a haber unas galerías, estas galerías abiertas por donde van a deambular, van a caminar los distintos monjes. En función de este claustro se organiza la vida del monasterio, diríamos, ¿no? El monasterio se consolida como una unidad económica, social, cultural, que implica a los alrededores, ¿no? Y organiza la orden, la regla de San Benito, con el famoso lema Hora de la Hora. Van a encontrar siempre en los monasterios, en especial los monasterios benedictinos, se caracterizan por dar recepción a los peregrinos, a los caminantes, ¿no? Pero bueno, los distintos sectores. Otro sector importante es la sala capitular, donde se va a reunir la comunidad, el refectorio, ¿no? Es decir, ese comedor en donde van a estar la parte de la iglesia, la cocina, el escritorium, distintos sectores. Entonces, la vida en el monasterio, uno piensa en grandes monasterios, pero también había pequeños monasterios y va a haber una gran cantidad de fundación de monasterios en estos primeros siglos de la Edad Media, un poco vinculados a distintas funciones, esta especie como de pacto monástico, ¿no? En donde hay todo un compromiso entre el que dona sus bienes y sus terrenos y demás. Muchas familias adineradas de la aristocracia deciden dejar sus bienes y donar sus bienes al monasterio, o en algunos casos para ingresar deciden, es decir, una vez que ingresaban debían permanecer, no era un lugar en donde uno podía ir. ¿Y cómo se aseguraban de que estos aristócratas, estas familias muy pudientes, esta aristocracia, permanecieran? Y era a partir de que donaran todos sus bienes a los pobres o al monasterio, de manera de que, ¿por qué? Porque si lo donaba algún familiar, lo podía pedir de regreso, ¿no? Entonces, el abad es el que tiene el poder dentro de ese monasterio, el abad es el que organiza la vida, pero hay, es decir, todos oran y laboran, ¿no? Ahí les dejo algunas imágenes de refectorio, ¿no? Leer los salmos, por el otro lado, otra tradición, decíamos que eran unidades culturales y bueno, todos
yo ahí les dejo para que les recomiendo El nombre de la rosa, que está la película, el libro también muy interesante, pero el scriptorium, es decir, no todos había monasterios muy pequeños que no tenían una zona descriptoria, pero en los que existía, por lo general había un maestro que era un escriba, tenía un ayudante y eran 2 o 3, ¿no? No es ese escritorio de los grandes monasterios. Y por lo general había monasterios que incluso no tenían libros, por lo general había entre 20 y 40 libros, esos son los promedios que en los inventarios han llegado de lo que podían tener los monasterios. Los más famosos podían tener 100 libros, pero bueno, por lo general eran libros litúrgicos, libros espirituales, y algunos libros clásicos, como la Eneida o libros de Horacio, que se utilizaban para que los monjes aprendieran latín. Este tema de poder leer, de poder escribir, era ya algo no tan común entre los monjes del monasterio, solo algunos, ¿no? Fíjense, ahí se observan algunas imágenes en donde están, que entonces vamos a encontrar en estas unidades arquitectónicas, en estas unidades culturales, sociales, de intercambio, religiosas, vamos a encontrar espacios en donde vamos a ver centrado representaciones artísticas, tanto de la arquitectura con respecto al modo de construir el monasterio, como la escultura, que después la vamos a ver, vinculada en especial en los capiteles y en las arcadas de los claustros, en los ingresos de las iglesias, en las portadas, escultura más vinculada a la arquitectura, y también vamos a encontrar pinturas en estos libros que eran copiados, ¿no? Va a aparecer también. Y vamos a encontrar lo que podríamos decir también, arte a nivel de orfebrería y del desarrollo de empuñadura de las armas y demás, más vinculado a la vida del castillo. En la vida de los monasterios, lo que se pretendía era el ascetismo y la pobreza.